Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la lección número 3 de esta semana de enseñanzas sobre la libertad verdadera en las manos de Cristo. Les leo de nuevo el texto base que lo encontramos en Juan 8:36. Nos dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. La lección número 3 comprende el tema de las cadenas del enemigo, y son esas cadenas que tratan de privarnos de esa libertad de Jesús. Como hablábamos en la primera lección, cada uno debe trabajar diferentes situaciones para ser libre. Les mencionaba que cada persona tiene un yugo diferente. Para nosotros como humanos es imposible alcanzar inmediatamente este nivel de libertad que es el que el Señor tiene para nosotros. Lo que sí podemos hacer es armarnos con la palabra, armarnos con el conocimiento, como les mencionaba en la lección pasada, apropiarnos de las libertades que vienen de Cristo para poder tratar de llegar a ese nivel de libertad plena. Existen varias situaciones, ¿verdad?, que me gustaría denominar como cadenas del enemigo, las cuales tienen el propósito de impedirnos que alcancemos la libertad. La primera de estas son las cadenas que nos atan al pasado. Usualmente, al recibir la salvación, ¿verdad?, experimentamos un periodo de tiempo muy lleno del Espíritu Santo, muy lleno del amor del Padre, ¿verdad?, y de la hermandad que tenemos con Jesús. Sin embargo, muchas veces no lidiamos con nuestra persona del pasado o no lidiamos con nuestro pasado en general, ¿verdad? Como hijos de Dios debemos reconocer que la persona que fuimos antes de ser salvos ha sido muerta. Esa persona ya no existe en nosotros, sino que ahora existe un nuevo yo, ha nacido un nuevo yo. Emociones o situaciones de ira, rabia, mentira, malas costumbres o simplemente nuestra forma de vivir anterior que estaba mal pueden convertirse en pensamientos donde le damos cabida al enemigo para que nos ataque. La palabra nos menciona que para nosotros, en nuestra calidad de humanos, nunca vamos a poder alcanzar la perfección, nunca vamos a ser plenos en todas las leyes de Cristo, nunca vamos a poder llegar a ser como ese perfecto discípulo, ese perfecto pastor, ese perfecto hermano, ¿verdad? Y muchas veces estos sentimientos vienen de la mano de recuerdos del pasado. Por ejemplo, a veces nos podemos sentir agobiados por situaciones que hemos hecho en el pasado, malas decisiones, tal vez nos peleamos con algún miembro de familia, le contestamos mal y nos sentimos mal, ¿verdad?, por esa situación. Así, o por lo menos el mismo proceso siguen el enemigo cuando trata de afectarnos con las situaciones del pasado. El enemigo lo que quiere es venir a recordarnos que no, usted antes era un pecador, usted antes hacía esto, usted era una persona que no perdonaba, usted era una persona egoísta, usted era una persona que no le preocupaba a nadie más que sino solo usted mismo. Usted era una persona que no hacía nada sin motivación o si usted no podía recibir nada a cambio. El enemigo a veces viene a recordarnos todas estas cosas que en realidad ya quedaron en el pasado. Jesús nos asegura que sí es posible dejar atrás todas estas situaciones, porque el Señor mismo lo dice, para Él nada es imposible. Él puede perdonar todo pecado, Él puede perdonar toda situación. Ahora bien, es importante que cuando rompamos estas cadenas del pasado, las acompañen un cambio en la actitud, ¿verdad? Un cambio en la actitud personal de cada uno de nosotros, donde nuestras acciones demuestran que esta cadena está rota. Una mala combinación es si decidimos apropiarnos de esta palabra
pero no cambiamos nuestra manera de ser. O tal vez seguimos realizando algunas acciones que ya no son parte del comportamiento de lo que quiere y espera el Señor de nosotros. Y así es mucho más fácil para el enemigo venir a falsearnos el piso para que caigamos. Y una vez que caemos, nos alejamos del Señor, después nos llenamos de vergüenza, nos llenamos de culpa y nunca volvemos de nuevo al camino del Señor, sino que el enemigo nos convence diciéndonos, ay, ¿para qué va a volver? ¿Para qué va a seguir? No vale la pena, siga usted aquí, no vuelva a la ley, no vuelva a las enseñanzas de vida. Ese es el plan del enemigo. El propósito del enemigo siempre va a ser alejarnos del Señor. Por eso debemos estar conscientes de que sí es posible dejar atrás nuestro pasado, de que sí es posible y el Señor ya perdonó esas acciones del pasado cuando no estábamos en su salvación, cuando no estábamos en sus brazos. Y sí es posible nacer de nuevo en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Más claro que eso, pues no lo encontré yo en ninguna parte, ¿verdad? Nos dice que por el poder de Cristo, ¿verdad? Si estamos en Cristo, si creemos en Él, si nos apegamos a sus enseñanzas, somos una nueva creación, porque el Espíritu Santo va a comenzar a obrar esas partes de nosotros que necesitan cambio, esas partes de nosotros que no son de buen ver ante los ojos del Señor. El Espíritu Santo se encargará de transformarnos y si de veras nos apegamos a las enseñanzas de Cristo, si de veras nos apropiamos del regalo y la bendición de la ley y de la salvación, ese cambio se va a notar. Ese cambio se va a notar y las personas que están a nuestro alrededor van a notar ese cambio en nosotros. Se van a dar cuenta que algo está diferente sobre nosotros. Sea que crean en Cristo o no, todos lo notarán, porque así de evidente y así de radiante es la luz de la obra de Cristo en nosotros. Otra cadena que nos ata o que nos priva de la libertad en Cristo son las cadenas de la falta de perdón. El perdón, como lo hablan las Escrituras, es una parte fundamental de la vida en Cristo. Jesús nos insta a perdonar, así como el Padre nos perdonó a nosotros, así como todos nosotros fuimos perdonados por el Padre. Y es que la falta de perdón nos consume. Mantener algún rencor nos consume por dentro, porque la falta de perdón quiere decir que incluso nos puede llevar a proferir maldiciones o palabras que no debemos siquiera decir acerca de esa otra persona que no hemos perdonado. La falta de perdón es como mantener esa oscuridad dentro de nuestro corazón y eso le da cabida a que el enemigo llegue y también nos ataque por ese lado, a que nos haga enojar, a que nos haga, a que nos llene de ira, ¿verdad? A que nos haga sentir mal respecto a eso, a que nos haga pensar en hacerle daño a esa persona tal vez nos hizo daño primero. Pero esa no es la enseñanza de Cristo para nosotros. La enseñanza de Cristo para nosotros es perdonar, es dejar ir, es conocer y confiar en que el Señor lidiará con esta situación por nosotros. Tenemos como ejemplo las actitudes de David y la vida de David. ¿Cuántas veces muchas personas no le hicieron mal a David? ¿Cuántas veces David no fue perseguido? Y siempre David nunca actuó por su propia mano, sino que perdonó y confió en que el Señor haría ver su justicia. Y en la escritura viene escrito la manera en que Dios Padre hizo ver su justicia por su siervo David. Ese es el poder del perdón. Por medio del perdón nosotros no nos llenamos de pecado, no nos ensuciamos, no nos hacemos malévolos, sino que por medio del perdón nosotros estamos primero poniendo un ejemplo para esa otra persona y para todos los que nos rodean.
que eso es bastante importante. Estamos poniendo un ejemplo. Además, por medio del perdón estamos confiando en las promesas de Dios para nosotros y estamos confiando para que Él o confiando en que Él, Dios Padre, hará ver su justicia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros sus hijos, sino que podremos ver la justicia del Padre actuando y nosotros veremos con nuestros propios ojos esa justicia. Y podremos estar tranquilos y de saber que Dios ha lidiado con esa situación. Debemos comprender que no solo se habla también de perdonar a los demás, sino de perdonarnos a nosotros mismos. A veces nuestros mayores críticos somos nosotros. A veces Dios nos ha perdonado por alguna situación o algún pensamiento, algún pecado, pero nosotros no nos hemos perdonado nosotros mismos. Entonces nos alejamos de Él. Debemos estar anuentes a que si llegamos en una actitud de humillación, en una actitud de sinceridad y de humildad a los pies del Señor, Él nos va a perdonar y no tenemos razón alguna por la cual nosotros no nos perdonemos a nosotros mismos. Cuando no nos perdonamos y nos mantenemos en esa prisión, lo que estamos haciendo es privarnos de los beneficios que Dios tiene para nosotros. Lo que estamos haciendo es taponearnos los oídos para no escuchar a Cristo ni al Espíritu Santo y vendarnos los ojos para no ver la obra del Señor. Eso es lo que estamos haciendo cuando no nos perdonamos a nosotros mismos. Por eso es importante estar conscientes de que el Señor siempre estará anuente para perdonarnos, de que con una actitud correcta el Señor nos perdonará porque nada es imposible para Él. Tenemos que estar conscientes de que toda situación es posible que sea limpia por el Padre con la intercesión por medio de Jesús. Siempre obtenemos misericordia de Dios. ¿Por qué no ser misericordiosos con nosotros mismos? ¿Por qué no ser misericordiosos con los demás? Así como muy famosamente, ¿verdad? Jesús nos hablaba de que si recibíamos una ofensa o un golpe, que no devolviéramos el golpe porque ya no rige la ley de ojo por ojo, diente por diente, sino que fuéramos llenos de compasión y pusiéramos la otra mejilla. Y de eso habla el perdón, que ahora hay algo más grande a lo que podemos acceder para obtener justicia, que ahora no somos nosotros mismos por nuestro propio cuerpo los que tenemos que actuar para obtener justicia, sino que obtenemos justicia por medio de la confianza en el Señor, confianza de que somos sus hijos. Otra cadena que es bastante prevalente en nosotros es la cadena del orgullo. Muchas veces lo que nos impide perdonar es la incapacidad de aceptar que hemos cometido un error. Sé que a mí me ha pasado. Sé que a mí me ha pasado tal vez en situaciones donde me equivoco, ya sea con un amigo, con familiares, o ya sea que me equivoqué en un proyecto en grupo, por ejemplo. Y muchas veces por mi propio orgullo no puedo ni perdonar, ni confesar que me equivoqué, ni aceptar que me equivoqué para seguir adelante y mantenerme o mantenernos en ese estado de orgullo nos aleja del Señor, nos aleja de su bendición para nosotros, nos aleja de la gloria del Padre, nos aleja de esa paz, de ese amor que solo podemos obtener por medio de Él. Y muchas veces podemos mantener ese orgullo por meses, meses y meses, y tal vez ni siquiera nos damos cuenta. Tal vez a veces se nos olvida cuándo fue la última vez que oramos. Y todo por mantener un orgullo sin razón. Y es que es nuestra naturaleza humana. Para nosotros como humanos es difícil aceptar que nos hemos equivocado. Es difícil rendirnos ante el Señor en humildad y decirle, Señor, me equivoqué. Señor, tú me dijiste que hiciera las cosas de una manera y yo las hice de otra manera y me equivoqué.
y sufrí las consecuencias de mis acciones porque no seguí tu instrucción. Y me equivoqué, Padre Celestial. Para nosotros como humanos es muy difícil aceptar eso. Sentirnos avergonzados por equivocarnos, no permitir, ¿verdad? No subyugar nuestro orgullo para rendirnos ante el Señor. Sin embargo, el Señor nos recuerda que Él siempre está dispuesto a aceptarnos como somos, que Él todo lo puede limpiar. ¿Cuántas veces nos hemos alejado del Padre en nuestra vergüenza, en nuestra culpa, cuando en realidad lo que Él siempre ha querido para nosotros en su gracia es que nos volteamos o nos voltemos a su presencia, a que nos rindamos ante Él, a aceptar, Señor, me equivoqué, perdóname, Padre, me equivoqué, o tal vez no necesariamente tiene que ser una equivocación, sino, Señor, fui muy grosero con esta persona. Y a veces hasta eso, hasta a veces nuestro orgullo no nos permite aceptar o confesar de que en realidad sí fuimos groseros, o confesar de que en realidad lo que hicimos o lo que dijimos estaba fuera de lugar. El Señor siempre nos espera con manos abiertas, siempre está ahí para nosotros. La otra cadena y la última que me gustaría tratar en esta lección número 3 es la cadena del espíritu de muerte y de mentira. Y es que Satanás se aprovecha de las personas que han vivido situaciones muy difíciles en sus vidas. Problemas familiares, problemas de autoestima, problemas emocionales, violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entre muchas otras situaciones de muchos otros agobios de la tierra, ¿verdad? Muchas otras situaciones que están tan corrompidas, tan podridas del pecado, que a veces a las personas les toca vivirlas. Y Satanás se aprovecha de eso. Se aprovecha de eso tanto en los creyentes como en los que todavía no han aceptado la salvación. En los que todavía no han aceptado la salvación, Satanás les llega con pensamientos de que no, de que cómo es posible de que el Dios benevolente, el Dios amable permita que esto le pase a uno, que porque a mí. Y entonces entra uno en esos sentimientos de autojustificación que al final lo que está haciendo Satanás es alejarnos de esa salvación, alejarnos de comprender realmente el propósito del Padre. Y si bien es cierto que hay situaciones que nuestra mente humana no puede entender, por medio del Padre, por medio de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo, que solo hablan de lo que han visto del Padre, podemos hacer las paces con esas situaciones. En las personas que son creyentes, Satanás se aprovecha de esto para recordarnos de nuestro pasado, para recordarnos y hacernos sentir culpables, para recordarnos y hacernos sentir impuros, tal vez si fue una situación que vivimos cuando ya éramos creyentes o si fue una situación que vivimos tal vez antes. Él se centra en recordarnos de estas situaciones para infundirnos un espíritu de muerte, para poner en nuestra mente esos sentimientos de la muerte, de que, ay, busquemos, y la verdad no quiero vivir, no quiero seguir en esta tierra, ¿verdad? Y eso pasa tanto para los que no son creyentes como para los que creen. Satanás llega con esos pensamientos a todos, porque para él es mejor que nosotros muramos por nuestra propia mano, que nosotros aceptemos la salvación y creamos en Jesús. Claro, porque si morimos por nuestra propia mano, ahí la culpa no es del enemigo, ¿verdad? Nosotros fuimos los que decidimos morir por nuestra propia mano. Y ese es el propósito de la vida del enemigo, que no accedamos a la gloria del Señor, que no accedamos a la vida eterna. Él quiere traernos para abajo junto con Él. Así como Él fue traído abajo, fue condenado, Él quiere condenarnos a nosotros. Él no quiere que ni usted ni yo seamos bendecidos por el Padre. La palabra nos dice en Efesios 6:12,
Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. A veces no podemos comprender por qué vivimos ciertas situaciones. A veces no podemos comprender por qué llegamos a la casa y veníamos cansados y lo que hicieron fue gritarnos en lugar de hablarnos o en lugar de mantener una conversación, sino que llegaron, nos gritaron, nos reprocharon, nos dijeron de cosas. A veces no podemos comprender por qué vamos manejando por la calle y alguien nos grita o alguien nos simplemente profiere el mal sobre nosotros. Todas estas cosas pasan constantemente. Y son estas autoridades, son estos espíritus, son estas potestades, no son las personas. Porque nuestra lucha es espiritual, hermanos y hermanas. Debemos ejercitarnos y desarrollar musculatura espiritual para poder defendernos contra los ataques del enemigo. Y debemos desarrollar esa musculatura espiritual para poder confiar en que la libertad viene de Cristo y apropiarnos de esa libertad. La segunda cosa que hace el enemigo a estas personas que hemos vivido situaciones difíciles es que viene con mentiras. Satanás es el rey de la mentira y el engaño. Él puede engañar a cualquiera, mentirle a cualquiera y convencer a cualquiera que no esté activo y que no esté consciente de lo que le indica el Espíritu Santo. Por eso veíamos unas lecciones atrás que nos dice la palabra, sométanlo todo a prueba, porque el Espíritu solo habla de lo que ha visto del Padre. Es por eso que el Espíritu nos permite discernir las mentiras del enemigo. Sin embargo, Satanás viene y nos miente para que desconozcamos el poder de Dios. Nos miente todos los días para que creamos falsas enseñanzas, falsas doctrinas y para que cometamos al final actos ilícitos. Satanás nos viene con esa palabra de una vez no puede hacer daño. Solo una vez, ¿qué va a pasar? Haga esto, ¿qué va a pasar? Hay que probar de todo en la vida. Si bien la palabra nos dice que tenemos libre albedrío y podemos probar de todo en la vida, no todo nos conviene. Y como les decía en la primera lección, la palabra también nos dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Satanás nos llega con esas mentiras. Satanás nos llega con esas falsas promesas. Satanás nos llega con esos pensamientos de autojustificación, con esos pensamientos de simplemente justificar nuestras malas acciones en lugar de que nosotros nos rindamos en humildad ante el Señor. Satanás no nos puede dar perdón. Satanás lo único que hace es acumular y acumular y acumular y acumular y acumular mentiras en nosotros. Para todos los que han vivido una vida fuera de antes de creer, ¿verdad?, plenamente en la salvación, creo que todos conocemos que el pecado se acumula, que la vergüenza se acumula. Y cada vez Satanás nos empuja a tratar cosas peores pensando nosotros que nos va a aliviar el vacío que ya generó lo que hicimos primero. Y es así como caemos en adicciones, como caemos por ejemplo, en apuestas, ¿verdad? Como caemos en situaciones ilícitas, es así como caemos en malas compañías y es así como llega la persona a tal punto donde ya no aguanta más. Y entonces llega Satanás con las palabras del espíritu de muerte para que muramos por nuestra propia mano. Ese es el trabajo del enemigo. Es así como el enemigo destruye a las personas, las destruye completamente. Sin embargo, el Espíritu Santo nos permite distinguir de todo esto, nos permite aprender y comprender la distinción que hay entre la vida y la muerte. Y es por eso que no debemos dejar que estas cadenas se aferren a nosotros, que nos encadenen el cuello, las manos y los pies. No debemos dejar que esto nos suceda.
No debemos dejar que el orgullo no nos permita perdonarnos a nosotros mismos, que la culpa no nos permita aceptar que el Señor nos ha perdonado, que la bendición viene, que no debemos aceptar o no debemos permitir que nuestras acciones del pasado, y el pasado incluso es ayer, el pasado es todo lo que no es hoy y mañana. No debemos permitir que nuestras acciones del pasado, que esos susurros del enemigo, nos priven de conocer que Jesús ha intercedido por nosotros y que Dios nos ha perdonado. Gracias, Padre Celestial, por estas lecciones que han sido de gran crecimiento, han sido palabra viva de liberación, de verdad, tal y como lo dice tu palabra, Señor, y que los que conozcan mi verdad, la verdad los hará realmente libres. Gracias, Padre Celestial, porque nos muestras las armas que tiene el enemigo contra nosotros. Porque nos muestras, Señor, lo que el enemigo hace para destruirnos. Sin embargo, tú quieres que nosotros seamos libres. Tú quieres que nosotros nos mantengamos en ese camino de fe, en ese camino de verdad. Y aunque a veces en nuestra naturaleza humana sea difícil, Señor, tú siempre nos esperas con brazos abiertos. Los únicos que nos podemos privar de tu presencia somos nosotros mismos, Señor. Porque bien lo dice tu palabra, no hay lugar donde tu presencia no me encuentre. Podemos estar en el lugar más solitario del mundo, Señor, que tu presencia va a estar ahí con nosotros. Que tu palabra va a estar ahí con nosotros. Que el Espíritu Santo va a estar ahí con nosotros. Los únicos que podemos privarnos de tu compañía, de tu amor, de tus bendiciones, somos nosotros mismos, Padre. Gracias por hacernos entender eso. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que no permitas que el enemigo afecte nuestros corazones, que afecte nuestra mente, que afecte nuestras emociones, Padre Celestial. No permitas que el enemigo venga con esos ataques para robarnos nuestra libertad. No permitas que el enemigo se apodere de nosotros, Señor, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra tus hijos, contra tu creación, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque podemos orar en el nombre de Jesús, porque en ningún otro nombre hay salvación, porque en ningún otro nombre hay poder, porque por medio de ninguna otra persona hemos sido salvos y no solo por medio de Jesús, porque por medio de la sangre de Cristo expiaste nuestros pecados, Padre Celestial, y nos hiciste salvos, Señor. Gracias por hacernos entender, Señor, que aunque hayamos aceptado la salvación, debemos trabajar para llegar al nivel de libertad que tú quieres para nosotros. Porque la obra tuya para nosotros es de alegría, es de felicidad, es de convivencia, es de compasión, es de misericordia, es de perdón, Señor. La obra tuya para nosotros no es de castigo, no es de vergüenza, no es de tristeza, Señor, porque nada de eso proviene de ti. Gracias, Padre Celestial, por hacernos ver tu maravillosa obra y tu maravillosa mano. En el nombre de Jesús, amén y amén.